Al final me maquillé un poquito más de lo que esperaba. Yo sé que no se va a notar la diferencia, pero básicamente fue porque me eché rímel y algo de sombra de ojos, pero como es como muy neutral, no se nota. Yo creo que sí, un poquito aunque sea. No lo suelo hacer más que nada porque luego me da mucha pereza desmaquillarme. Yo no sé si es la época del año o es que me voy a quedar calva, pero se me está cayendo una de pelo, te lo juro. También es porque, a ver, ya me creció bastante el pelo y son pelos muy largos, pero igualmente me quedo como... voy a quedarme calva, peladísima. Estamos a miércoles y ni siquiera es el comienzo del día. Cuando me desperté hicimos un par de cosas y así, pero como seguramente aún vayamos a hacer más cosas, dije yo, pues lo empiezo hoy, porque generalmente lo voy dejando después, digo, hoy no, que ya estoy a final del día, mañana, y mañana lo mismo, y no grabo nunca más, que en realidad a mí me gusta mucho, como divertido, y luego editarlo y todo, me gustan mucho los vlogs semanales, la verdad. No te voy a engañar. Y ahora mismo estoy haciendo unos detalles de decoración del cuarto que me quedan por aquí, pero voy a ver si se han secado. Estaba pintando como los marcos de unos cuadros porque no me gustaban, que eran marrones, menos uno dorado que tengo, prefiero que sean negros. Y dije yo, pues los voy a pintar. Y ahora lo que voy a hacer básicamente es que le puse aquí cinta para que no se pintase el cuadro en sí y se la voy a quitar para colgarlo. Y listo, aquí está. Creo que me quedan 2 más y otro me hace falta ayuda de alguien para colgarlo porque tengo que hacer agujeritos en la pared y yo no puedo. A ver, no es porque no sepa hacerlo, sino porque me suelo martillar un dedo o queda chueco luego y me pongo triste, así que mejor pidamos ayuda. Hay que saber cuándo pedir ayuda, gente. ¿Veis por lo que os decía de el fastidio de maquillarse con rímel? O sea, ahora mismo tengo una cara de cansada porque estoy cansada y me iba a frotar los ojos, pero si yo hago así, me quedo como un mapache ahora mismo. Pero bueno, tengo que ir ahora al súper, que no me apetecía salir la verdad, pero bueno. Y no me voy a cambiar, voy a ir así en pijama. Creo que me voy a hacer 2 trencitas para que no se me enrede mucho más. Y a ver si cojo ánimos, porque realmente creo que estropeé la máquina de café, o sea, la cafetera. La iba a limpiar, le di para que saliese el agua y ya no sale agua. Bueno, eso, en media hora, 1 hora voy al súper, a ver si no me duermo antes y os hago un unboxing del súper. La verdad es que no me quería pasar por aquí aún porque mirad las pintas que tengo. Pero ya nos levantamos, ya hicimos par de cosas. Realmente ayer me quedé muerta. O sea, te juro que nada. Me tumbé porque estaba muy cansada y ahí me quedé. Ya ni me levanté. Probamos par de cosas de las que compramos. Esta es una de ellas. Salsa mojo picón. Diría que está rica, pero
tiene un toque a vinagre bastante fuerte. Estoy ahora haciendo el café en esta cafetera, que es la típica de goteo. Nunca la hago aquí porque no me queda muy bien. Yo no me doy cuenta porque yo lo tomo con leche de soja, así que no noto tanto la diferencia de sabor. Qué mal ser la persona que estropee todo siempre, ¿sabes? Queriendo o sin querer, siempre me coincide que todo se rompe cuando yo lo toco. Y es como, lo siento, no era mi intención realmente. No, fregaré después, ahora no me apetece. Te juro que calculé mal el café cuando lo hice en esta cafetera de goteo y eché como media bolsa de café. Ahora estamos viendo una serie y cuando acabe el capítulo tal vez subo un par de cositas que tengo que subir a internet, así que seguramente me ponga a editar porque ahora no me apetece ponerme a grabar otra cosa. Realmente os vengo a contar algo surrealista. No es la primera vez que me pasa, pero hacía muchos años que no me pasaba. Y es que estaba yo aquí, seguía trabajando en el ordenador y me entró una llamada. Generalmente te pone como el comienzo del número y te dice a qué país o lugar pertenece. Y me ponía Chipre. Y dije yo, no sé de qué será la verdad. Pero decidí contestar porque a veces uno cuando compra cosas por internet o así, pues las empresas están ubicadas donde quiera que estén ubicadas. La verdad, es un poco lío eso. Me descuelgan y ya empieza mal, ya lo típico de ventas telefónicas, ¿no? Y resulta que me empieza a decir, bueno, era por si estabas interesada en ventas online, no sé si sabes más o menos cómo van las inversiones, no sé qué. Y como yo a veces no quiero ser borde ni nada, porque además se te ponen a pelear, digo yo, pues le cuelgo. Nada más le cuelgo. Me vuelve a llamar, le cuelgo. Me vuelve a llamar, cuelgo. Me vuelve a llamar, cuelgo. Y siguen llamando. Y le estaba mostrando el teléfono y yo lo que iba a hacer era bloquear. Pero fue como, bueno, vamos a descolgar. Pero descolgó él. Nada más descolgar y decir sí, dijo... ¿Qué? Era una chica con la que estaba hablando antes, que no tiene cojones de responderme bien para colgarme, tal, no sé qué. Insultó todo lo que le salió del alma y más, como que te escupió a la cara y colgó. Yo no sé realmente si... sea algo de inversiones de verdad. No tiene pinta, pero muy profesionales no son. Y bueno, era la pausa para informaros de eso realmente. Voy a seguir haciendo cosas ahora. Aún por encima, ¿os acordáis que os dije lo de la llamada de la persona, no? Pues después de eso me tuve que estar peleando, sigo peleándome aún con los de Seur porque hice unos envíos. Me perdieron los paquetes. Buena intro, ¿no? Solo con cambiarme la ropa me ha entrado un calor que parece que no tiene sentido. Es como me la cambio y me pongo a sudar. 10 de 10. Voy a preparar algo para comer y a ver qué me sale, porque la verdad no sé qué me apetece. Tengo una mezcla de ideas de lo que quiero, pero no estoy segura. Soy muy indecisa, la verdad. Así que vamos a ello.
a veces no sé dónde poner el móvil. A veces lo pongo cerca, se escucha horrible, a veces lo pongo lejos, no se escucha nada. Pero bueno, realmente creo que ayer me desaparecí bastante. Literalmente como a mitad del día no grabé más, pero es porque estuve editando muchísimas horas, tuve un problema con un vídeo, lo rendericé, lo edité, lo arreglé y me llevó demasiado rato. Así que no hice mucho más, estuvimos viendo una serie y así. Yo por Instagram os suelo ir avisando de las cosas y así que voy haciendo y suelo haceros como reviews o comentaros pelis o series que estoy viendo. Y no sé si conocéis una serie española que se llama El internado Laguna Negra. Pues ahora hicieron un reboot, no es un remake, es un reboot. ¿Qué se me hizo raro para empezar? Que para ser otra historia diferente, literalmente copian la misma estructura de guión, sucesos y personajes. Y es como que si tú te viste la serie original, sabes a qué personaje intenta imitar cada uno. No me gustó porque realmente la serie original está muy bien estructurada, en cambio en esta para nada. No siento que esté nada bien estructurada. Siento que tiene un desarrollo muy poco natural. La construcción de personajes no es muy buena realmente. Así que me decepcionó bastante. No tuvo tantas temporadas, pensé que iba a tener más, pero es como que en la primera y en la segunda quedaban muchísimos huecos libres, en la tercera seguían sin explicar muchísimas cosas y justo al final explican todo lo que no han explicado en la temporada y lo explican de una manera muy irreal, ¿sabes? Como que te sobreexplican las cosas y no sé, siento que es como muy extraño. Ahora estamos viendo American Horror Story. Empezamos por la primera. Lo que me gusta bastante es como que cada temporada es una historia diferente, así que no pueden liarse mucho con las cosas, ¿no? Porque que máximo son 13 capítulos. La primera, un aprobado. Y más después de ver la otra serie. Solo siento que el último capítulo fue de relleno y hay un hueco argumental que no entendí. Si no habéis visto la serie, nada, saltaos esto. Pero en la temporada como que salen fantasmas, espíritus de la casa, ¿no? Se quedan atrapados como con la apariencia con la que murieron en la edad. Pero está la de una sirvienta que se murió como con 20 años, que es una pelirroja, y en la serie sale como una viejita. Tipos de familia, los maridos la ven con la apariencia de versión mayores de 18. Pero el resto lo ven como una señora. Cosa que no tiene sentido porque su forma original es la de tipa joven, porque se murió siendo joven. Y bueno, eso sería el único hueco que me quedé como, ¿pero por qué? Bueno, ahora voy a intentar grabar unas cositas que ahora mismo no me acuerdo dónde dejé anotado que las tenía que grabar y tengo que editar un par de vídeos. Ya se me ha ido secando el pelo y ya empiezo a estar como bastante despeinada. No sé, gente, alguien que sepa de pelo, cómo hacer que no se me quede siempre así. No sé si es encrespado, son pelos locos. No sé qué hacer, no sé qué echarme. Ya, la verdad, siempre estoy despeinada. Ya grabé un vídeo, ahora me queda revisar una cosa y creo que tengo que grabar otra cosita. Y creo que voy a comer algo ahora, al ratito. Hice unos pancakes de plátano con leche de soja y así. Últimamente como que estoy durmiendo y estoy durmiendo jodida, ¿eh? Me levanto y me levanto cansada, sin ganas. Hoy me ha reseteado el día. Ahora me tengo que poner a empaquetar unas cositas que tengo que enviar seguramente mañana. Poco más, la verdad. Cuando es finde y así, sigo con el tema de las quejas que os había dicho de Segur y así, porque realmente es una tortura. Tienes que lanzarte a una empresa, luego a la otra, luego quejarte en una de esto, de otro. Es muy cansado, muy estresante, pero soy una persona que se sigue quejando. Me responden y yo me vuelvo a quejar. Porque oye, es que a veces cuando son multinacionales
profesionales es que parece una tomadura de pelo, pero de las feas. Porque realmente, en vez de en el caso responderte siempre la misma persona, te responden como personas diferentes. Que no es problema, a mí me da igual que me respondan gente diferente de atención al cliente. El problema es que no leen el resto de la conversación y te dan soluciones que no tienen sentido para el caso porque tú ya has aportado las pruebas. Que si uno pudiera hacer estas cosas por otros lados, por otros medios, las haría. Pero es que uno no puede. Tienes que acudir desgraciadamente a las mismas 5 empresas de mierda que te andan vacilando todo el día. Yo os lo cuento aquí y parece que vivo estresada, pero me estreso en el momento de la conversación del chat, o sea, los 20 minutos, media hora en la que me están vacilando, me estreso. Luego 5 minutitos después yo estoy ahí tranquila ya. He evolucionado para darme cuenta que estar amargada no me sirve de nada, no va a solucionar el problema y lo único que va a empeorar o va a poner mal es a mí, realmente. Creo que os voy a dejar aquí y os avisaré después porque tengo que empaquetar muchas cosas y nos vemos ahora al rato. Y ahora limpiar, mirad qué cochinero se monta esta loca. No hay más chuches. ¿Ves? Por aquí se ve que es que piensa que tengo más, mira. ¡Quieta! Entonces no veis que tiene el pelo más cortico. Tiene por aquí y por aquí más cortito y justo por aquí, por debajo del pelo, ella tiene colorcito más gris. Por aquí es más oscuro, se le puso más oscuro últimamente, antes no lo tenía. Ahora lo tiene un poquito disparejo, pero porque como se pone así de loquita, no nos deja cortarle el resto que queda por aquí abajo y así, que es el que se suele mojar porque ella salta por encima de donde está su bebedero y se moja. Y me voy a acabar de desmaquillar porque yo sé que no se hace, pero ayer me quedé dormida, maquillada, porque me quedé dormida. O sea, si me pongo a dormir no me lavo la carita y así. Iba a decir, no, este vlog no voy a salir nada de casa y por eso a veces no os grabo porque digo, no os voy a grabar cosas porque estoy dentro de casa y pues se ve como muy monótono y aburrido, pero bueno, así es la vida, gente, es monótona. Pero creo que tal vez hoy salgamos, no lo sé aún, no sé si nos dé tiempo o podamos. Y eso. Os suelo bloguear aquí en casa y tal, porque, bueno, me siento más cómoda en la calle, como que no me siento cómoda, me da mucha angustia y no puedo. Pero no sé si os resulta aburrido que siempre sea en la casa. Hace sol ya, o sea, ya es de día. Lo que pasa es que es este sol que te quema, o sea, entra un rayito de sol y da un calor insoportable. Y cerré la cortina porque no puedo, por eso encendí los focos de enfrente. Y os iba a enseñar aquí lo que compramos, más o menos, para que echaseis un vistazo y chismearos un poco. Realmente me hubiese gustado enseñarlo en la calle, hablando y tal, pero bueno, ya sabéis. Os hago un unboxing de las cositas. Bueno, esto unboxing no es, porque esto es el tubo de la ducha, que lo quiero cambiar y me lo llevé a ver si encontraba otro de las mismas medidas. Estos son unboxing de chuches generalmente, ¿vale? Está esto de aquí. Está rica pero normal, es una barrita de yogur y frutos Frutibosco. Como yo ya sabía que iba a ocurrir esto, se me abrió una de las bolsas de caramelos y se me salieron todos los caramelos. Había bastantes chuches veganas esta vez y quisimos probar un par de ellas. Esta la había versión ácido y versión sabor frutos. No está mal, pero no es nada ácido, sabe a limón. Son como unos caramelitos que se deshacen en la boca, son rígidos, tú los muerdes y se acaba deshaciendo. Luego tenemos el Mega Fail por aquí. No sabe horrible, pero realmente sabe a lo que sabe la Regaliz, que no me gusta ya de normal. No sé por qué pensé que iba a saber diferente y tiene una textura demasiado dura. A ver, el sabor no es insoportable, pero que de verdad es como las regalices, no saben a nada. Si os gustan el sabor de las regalices, saben exactamente igual. Luego está este Kit Kat vegano. A ver, el sabor no es malo, lo que pasa es que es un chocolate 67%, así que es un chocolate fuerte. Y a mí que no me gusta mucho el sabor del chocolate, suelo tomar cosas que son más leves. Y esto sí que es bastante fuerte, la verdad. Eso sería todo del súper. Luego me compré esto, que realmente es un bloc de papel de acuarela. Llevaba tiempo queriéndome comprar uno. Este realmente salió barato, ¿vale? 9,90 y a ver qué tal.
No se me va a ver la cara desde ahí, pero bueno, tampoco hay fallo porque estoy con la carita recién despertada desde hace un rato. Os comento más o menos. Ya he estado editando un poquito el vlog para ir avanzando y me estoy vistiendo así un poquito rápido porque tengo que ir al súper. Si os preguntáis, sí, me sigo peleando con lo del producto que me perdieron porque me dieron una solución que no tiene sentido. O sea, realmente me dijeron, vuelve a publicar el producto, que te lo vuelva a comprar la persona a la que se le había cancelado y cuando llegue, pues que lo vaya a buscar. Yo les dije que no creo que la persona quiera volver a comprar un producto que le cancelaron hace una semana porque no tiene sentido. Bueno, después de seguir peleándome un rato, yo me puse en contacto con el comprador y le expliqué la situación y me dijo que no estaba interesado en el producto. Pues nada, yo lo mando de regreso y ahora 2 días más a esperar que me quieran responder. Os lo digo aquí por si no queréis mandar nada por Seur, os entendería perfectamente. Realmente molesta porque te están perdiendo tu dinero y vacilándote básicamente. Porque más que nada te están tomando el pelo de un lado a otro. Y poco más, la verdad. No os voy a contar mucho más porque hablar así sin enseñaros la cara, porque tengo un poquito de prisa y tal, pues no compensa. Sé que ayer y hoy prácticamente he estado desaparecida porque cuando intento grabar los vlogs semanales es como que tenga un poquito libre la semana para poder ponerme a grabar un poco. Pero estos 2 últimos días han sido un lío de estar haciendo cosas todo el rato y en el momento que no estaba haciendo cosas estaba demasiado cansada y pues ya tú sabes. De hecho, ayer como tal, yo no hice el esfuerzo físico, pero había que comprar cosas porque os dije lo de la ducha, le cambiamos estructura de la ducha, o sea, la manguera y así, los tubos, y había que ir comprando cositas, y que una llave inglesa, una cosa y tal. Y como yo soy la persona más desorganizada del mundo, bajé al súper y luego subí. Luego tuve que bajar otra vez, luego subí, luego faltaba algo, luego... y así un lío. Y dije yo, no voy a grabar porque es que además... para ponerme a organizar y a hacer las cosas, no puedo, de verdad es que no puedo. Y hoy lo que pasa es que he estado haciendo cosas más de casa que otra cosa, pero de verdad que al principio por la mañana y todo no paré. Espero que os haya gustado el vlog semanal. Yo sé que es un vlog un poco caótico porque ha sido una semana de hacer cosas, pero no cosas que se vean visualmente, por ejemplo, editar y el trabajo en el ordenador no se ve como que estás haciendo cosas realmente. Igual los últimos días como que no estuve mucho por aquí, pero siempre me gusta intentar compartiros un poquito de todo y me gusta hacer vlogs semanales. ¿Qué pasa? Que es una semana como muy realista. A veces no se ve tan productiva como uno quisiera que se viese, pero así mismo son las cosas, gente. No os voy a hacer sentir como que hago 80.000 cosas cuando es trabajar las cosas de casa, salir a comprar lo básico, pero de habitual uno tiene más una rutina, ¿no? Y más en esa época en la que uno está como muy asqueado de todo, está como muy flojo, muy... ¡Bah! ¡Qué pereza me da la vida! No sé si os ha pasado, pero realmente. Pero eso, que no me lío más y que espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos la semana que viene con otro vídeo nuevo. Recordad, que nunca lo digo realmente, pero bueno, podéis suscribiros aquí abajo y dejar vuestro comentario y like si os ha gustado el vídeo. Muchas gracias.